Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Miqueas profetizó sobre Belén, la pequeña aldea de Judá donde nació David. Miqueas vivió 300 años después de David, es decir, que sus oyentes ya sabían la historia de este gran monarca. El profeta, haciendo memoria de la obra de Dios en el pasado, anunció que así seguiría obrando Dios. Y justamente de esta aldea pequeña vendría el Salvador para el pueblo. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene, se encarna para redimirnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos en este domingo, ya el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Estamos llegando a nuestra meta, es decir, lo que hemos clamado a Dios, que venga en medio de nosotros. Nos responde y nos dice, sí, iré en medio de ustedes, pero deben prepararse. Seguimos preparándonos para que Jesús pueda nacer, Dios pueda encarnarse y entrar en nuestro corazón y en nuestra vida. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore, Oriahu, Bereko, Nyande Yara, Oriahu, Bereko, Nyande Yara. Ore, Oriahu, Bereko, Jesucristo, ore, Oriahu, Bereko, Jesucristo, ore, Oriahu, Bereko, Nyande Yara, Oriahu, Bereko, Nyande Yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la profecía de Miqueas. Así habla el Señor. Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces, el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra, y Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Restáuranos, Señor del universo. Restáuranos, Señor del universo. Escucha, Pastor de Israel. Tú que tienes el trono sobre los querubines, resplandece, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Señor del universo. Vuélvete, Señor de los ejércitos, y observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Restáuranos, Señor del universo. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor del universo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, al entrar en el mundo, dijo: Tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: Dios, aquí estoy. Yo vengo como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Él comienza diciendo: Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade: Aquí estoy. Yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, preparad el camino del Señor. Allanad sus sendas, llegó la salvación. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá.
Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en esta cuarta semana, cuarto domingo que iniciamos en este día con el Evangelio de San Lucas. Leeremos durante estos días el Evangelio de San Lucas. Qué lindo entonces ir preparándonos y esta primera lectura también del profeta Miqueas, que es igual que Miguel también, mi homo él, aquí es mi homo ya, quien es como Yahvé. Es interesante, y tú Belén Éfrata, tan pequeña entre los clanes de Judá. Fíjense, queridos hermanos, en la pequeñez está la grandeza de Dios. Dios elige lo pequeño, Dios elige lo humilde. Uno hasta podría preguntarse y diría, ¿y por qué será? ¿Por qué será que el Señor elige lo pequeño? O sea, ¿qué querrá decir lo pequeño, lo pobre? Pues algunas veces nosotros también entendemos mal y sobre todo cuando estamos un poco mejor, pensamos que estamos hablando de una pobreza material o de una pobreza extrema. Pero sin embargo tenemos que entender bien, ¿qué quiere decir la palabra aná en hebreo? En hebreo, Ana, de ahí viene el nombre, quiere decir en realidad una pobreza, pero en el sentido de desprendimiento. Aná significa entonces de neñen boyaray ba evere, porque reikuapona la ereguerecoa, todo es prestado por el Señor. Y eso es cierto, si uno comienza a hacer un poco, primero podemos hacer incluso filosofía y después podemos hacer, si quieren, teología. Porque sabemos que la filosofía es la base del aspecto teológico. Si nosotros hacemos al estilo protestante, que queremos ir a la teología, o sea, yabuerosapucainte, porque está escrito, porque esto quiere decir que no entendemos la filosofía, el aspecto humano, el aspecto de la encarnación. Primero tenemos que ir a eso. Primero tenemos que entender y una reflexión bien humana y bien concreta, porque Dios no actúa de una manera mágica. La Biblia no te está queriendo, no es un libro de magia. No es un libro de cuestiones taumatúrgicas, es decir, de milagros, de milagrerismos. Y por lo tanto nosotros estamos esperando y diciendo también que suceda este milagro en mi vida. El verdadero milagro que te quiere enseñar pedagógicamente la Biblia es que nosotros aprendamos en nuestro contexto histórico a hacer presente a Dios, es decir, Dios en nuestra historia. Dios que actúa incluso por causas segundas, como dice Santo Tomás de Aquino, es decir, con todas las riquezas, cualidades, capacidades que Dios puso en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿me entienden? Es decir, nuestro país, nuestro Paraguay, nuestra familia, nuestra vida, no va a salir adelante si es que nosotros, en nuestro contexto histórico, con nuestro compromiso real, donde sudamos, donde nos empeñamos, donde somos honestos, donde trabajamos mancomunados en unidad, si tenemos siempre las mismas personas que siguen robando, que siguen entonces ladeando y dejando pobre gente en la ignorancia, etcétera, etcétera, ciertamente que nunca saldremos de una situación en que nos encontramos. Y esa es la pobreza, pero atención, el Señor nos pide la pobreza del aná, que significa, en hebreo, significa reconocer tus limitaciones. Es decir, reconocerte hombre, reconocerte Adán, reconocerte polvo, reconocerte tierra. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces, no te hagas Dios, Génesis capítulo 3, versículo 5,
Pero la tentación es grande, la serpiente. Si comes, si pruebas de ese fruto, juega a ser de Dios. Juega a ser de Dios. Procura hacerte de Dios. Vamos a jugar de Dios. Donde vos, ande ya. Al final caes en la trampa y pensás que sos Dios. Y entonces pisoteás y haces lo que querés contra los demás. Bueno, si vas a entrar en la filosofía, lean Maquiavelo y se van a dar cuenta de esto, ¿verdad? El maquiavelismo, Maquiavelo, no me interesan los demás. Lo que yo quiero es llegar al fin, a mi egoísmo, a donde yo quiero esto, y que los demás le coman michi, ya no se interesa. Entonces, el fin, dice Maquiavelo, justifica todos los medios. Yo puedo utilizar todos los medios que yo quiera con tal de que yo llegue al fin que yo quiero. Y eso es un tremendo egoísmo, ¿entienden? La Biblia justamente te pone todo lo contrario. Y cuando te está hablando de la pobreza, queridos hermanos, no te está hablando de ser un pobre, de tiriría cumboya, de coine caruanani, de coine ignorante o lo que sea. Te andas a cristianismo, te andas a evangelio. El evangelio, la palabra de Dios, nos llama a vivir en la dignidad, ser hombres íntegros, completos, honestos, que miran al pueblo, que miran a la gente, que miran las necesidades de los hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 en adelante, ¿verdad? Todos ponían al servicio de la comunidad lo que tenían, lo vendían todo. Son géneros literarios para hacernos reflexionar que el hombre tiene que vivir aná. Aná quiere decir pobreza, pero pobreza de reconocer nuestras limitaciones. Halayahuerecoa peñan de pobre. Y todo es utilizado. ¿Desde dónde yo utilizo esto? ¿Desde dónde recibo esta gracia? ¿Cómo se formó mi carne? ¿Cómo se formó mi cuerpo? Como nosotros decimos, nosotros somos aquello que comemos, ya dejamos muy bien de la y de la naturaleza. ¿Y quién te dio la naturaleza? ¿Quién te dio el milagro de la creación de la carne, de los frutos, de las verduras, del suelo de la tierra? ¿Entienden, queridos hermanos? Y eso proviene de Dios. Usted le dice ahí, Ani, larimo ande, entre comillas, sos un Dios autosuficiente. Entonces, cuando te está diciendo así habla el Señor. Y tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. Entonces, el que debe gobernar nuestra nación, nuestra vida, tiene que nacer ¿desde dónde? Desde esa pobreza auténtica. El que no tiene esa pobreza auténtica, de la humildad, de la sencillez, de abrir los ojos del techacuá, de sus hermanos, siempre un boqueta entero vea. Y en todo caso va a querer siempre aprovecharse de los ignorantes, de los pobres, de los indefensos, de las viudas, como dice también la palabra de Dios, de los huérfanos. Eran los grandes desprotegidos, ¿entienden, queridos hermanos? Entonces, la palabra de Dios hoy nos trae la buena noticia. Veamos la buena noticia. La buena noticia que desde ahora no habrá más sufrimiento, te dice. ¿Quiere decir eso? Quiere decir que la comunidad, oye, pitazo, oye, poñón divepa. Y entonces, en minga, donde cada uno pone lo suyo, pero siempre ese mío que estoy poniendo es en beneficio de mi comunidad. Y mi comunidad que se preocupa de mí y yo que me preocupo de la comunidad. Ese es el reino de Dios. Pidamos, queridos hermanos, hoy en este cuarto domingo, ya estamos tan cercanos, ¿verdad?, a nuestra Navidad, para que Cristo nazca, Dios se encarne, incarnis. Entonces tenemos que convertirnos, abrir el corazón y vivir y apuntar siempre hacia nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora juntos vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: escúchanos, Padre Providente. Escúchanos, Padre Providente. Por el Santo Padre, que siga siendo testigo para la Iglesia con su actitud de servicio y amor universal, a ejemplo de nuestra Madre María, oremos. Escúchanos, Padre Providente. Por las mujeres que en el mundo entero están a la espera de un hijo y que no siempre encuentran las condiciones sociales y familiares favorables a su sublime misión, oremos. Escúchanos, Padre Providente. Por nuestras familias y las del mundo entero, en especial las que han perdido algún miembro en estos duros tiempos, para que la fiesta de Navidad suscite en ella la esperanza y la certeza del amor divino, oremos. Escúchanos, Padre Providente. Por nosotros, aquí reunidos, para que siguiendo el ejemplo de María, que visita a su prima Isabel, sepamos salir de nosotros mismos, yendo al encuentro de los más necesitados, oremos. Escúchanos, Padre Providente. Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor, en este adviento de la espera, preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mí, merecer tu salvación. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Padre, que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María, la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina,
En el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todo el clero, con los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara reipe aba angai para pugui ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara reipe aba angai para pugui ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara reipe aba angai para pugui orembo agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dice el profeta al pueblo de Israel, de Madre Virgen, ya viene el Emmanuel, será Dios con nosotros, hermano será, con él la esperanza al mundo volverá. Oración final. Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación, tanto más se acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, recemos e invocamos la presencia de nuestra Madre, María Auxiliadora de los cristianos.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Caacupé. Campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y ahí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio glorioso. La asunción de María al cielo. María Virgen fue llevada al cielo. Se alegran los coros de los ángeles. Toda resplandeciente entra la hija del Rey, embellecida con corales, engarzados en oro y vestida de brocado. Es llevada hasta el Rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabías qué es la Navidad? La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Navidad no es el 24 de diciembre, es todo el 25 de diciembre. Esto sí, Navidad no es una celebración tampoco de una fecha, sino de un hecho, el nacimiento del Salvador, es decir, de Jesús, el evento absolutamente decisivo en la historia de nuestra salvación. Es entonces una conmemoración del significado de este hecho. Se recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, del niño Jesús. Nosotros leemos en las profecías en el Antiguo Testamento, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman también su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. De pronto una multitud de seres celestiales aparecen junto al ángel y alaban a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y nosotros, los que somos beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos, sino una verdadera obligación de celebrarlo. Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas.
las cuales deben estar siempre listas para fructificar bajo esta luz. Yo soy la luz del mundo, no nos olvidemos que nos dice eso Jesús. San Juan, sobre todo, nos habla de la luz, capítulo 8. De aquí que la temporada de Adviento sea una temporada de penitencia, de reflexión, de preparación. Este es el sentido también que nosotros tenemos y le damos al color morado en la vestimenta de los sacerdotes durante las celebraciones. Es el mismo color de la Cuaresma, preparación. Ahora, como dijo también el Santo Padre Juan Pablo II, el santo, ¿verdad?, ya dentro de nuestra iglesia, él decía: Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz, nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento también de esperanza. Entonces, cuidado con la Navidad cristiana y la Navidad consumista, porque muchas veces hacia ahí caminamos, queridos amigos. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo del consumismo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Santa Claus, el jo, 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 ha tomado el lugar del niño Jesús. Y el mall, por ejemplo, en el centro comercial ha tomado el lugar de los templos. Qué triste que es el domingo antes de la Navidad los estacionamientos, por ejemplo, de las iglesias estén vacías. Y sin embargo los centros comerciales parece que tienen como una hazaña al encontrar un lugarcito donde estacionar su vehículo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso lo decía ya San Mateo. ¿Dónde está entonces hoy tu corazón, querido amigo? ¿En un centro comercial? Ahora, cuando llegue la tribulación de tu vida, ¿a dónde vas a ir a buscar el consuelo y la paz? ¿A ese centro comercial? ¿O irás al templo donde encontrarás a ese niño que nos trae la paz y que ha nacido y se ha encarnado? Navidad, queridos amigos, es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos, ¿verdad?, a todos, menos al niño que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy tristemente se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació. Su nombre es Jesús, Salvador, Yeshua. Ahora, la liturgia de la palabra, queridos amigos, nos invita a reflexionar la encarnación del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta su manifestación en todas partes del mundo. Este tiempo litúrgico nos presentan desafíos tanto en nuestra sociedad como en nuestra familia. Hagamos entonces que esta Navidad verdaderamente nazca el niño Jesús en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra sociedad. Yo les invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, que en la víspera de Navidad esperemos con alegría la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a rezar en familia y vamos a darle el lugar correspondiente a Dios que entra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, y no al centro comercial. Que Dios les bendiga a todos. Preparémonos para la Navidad. Pero en tu seno quien es vida misma se encarnó, sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder. Confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel, a pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida:
que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo, y así aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. En medio del arrullo que acompaña al corazón de aquel que dio su vida y su sangre derramó, tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos regala, como siempre, su palabra que nos anima y nos fortalece. Hoy leemos en este cuarto domingo del tiempo de Adviento del libro de Miqueas, capítulo 5, del 1 al 4. De ti saldrá el jefe de Israel, de Miqueas, mi, homo y ya sería, Miqueas. Así dice el Señor: pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré al que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. De pie pastoreará con la autoridad del Señor, en nombre de la majestad del Señor su Dios, y habitarán tranquilos cuando su autoridad se extienda hasta los confines de la tierra. Queridos hermanos, aquí nosotros encontramos la fuerza. De ti saldrá el jefe de Israel, es decir, es un llamado vocacional, es la fuerza de un Dios que nos ama y que nos quiere. Tú, Belén de Éfrata, es decir, el designio de Dios sobre cada uno de nosotros. Lo importante es que Él ha mirado, y como dice también
el Evangelio de Lucas cuando habla María, Él ha mirado la humildad de su sierva, dice. Aquí también, tú Belén de Éfrate, pequeña entre todas las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Pidamos esta gracia, queridos hermanos. En primer lugar, sintámonos humildes, humus ante el Señor, porque en condigativo y en de bella poña, haya yesa cuaya yesa pea, ñandillara el oña poen. Él es el que hace nuestra historia. Lo importante de parte de nosotros es reconocer su acción y humildemente recibir y aceptar la propuesta y la voluntad de Dios en nuestra vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.